Hola, Hola, Camilo. buenas. ¿Cómo se escucha por allá? Te cuento inmediatamente que se me desconectó el audífono. Voy a volver a Ya. conectar y te cuento. ¿Me escuchas, Alejandro? Ahora te escucho. Bien, sí. Bueno, vamos a comenzar una nueva entrevista aquí en Cavilación Poética. Primero que todo, muy buenas noches a todas las personas que se estén conectando. Y en primera instancia, me gustaría agradecerte a ti, Alejandro, por aceptar la invitación a la entrevista y por tener disposición de compartir tu punto de vista junto a mí y también junto a los espectadores de este video. Así que en primera instancia, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti por la invitación. Estoy muy contento de estar acá hoy día. Espero que se escuche bien. Espero que la señal no nos falle y espero que el desorden que tengo por acá cerca no se note, que es lo importante al final. Lo último no se nota. Perfecto. Tengo un gato, sí, igual que tú, está acá. Ah, tienes uno, yo tengo cinco. Yo tengo 9. Ah, tienes nueve. Ah, Y uno mira. está cerca. Bueno, ya interesante, nueve. 9, claro. Bien. Bueno, Alejandro, para comenzar, me gustaría hacerte una pregunta que es la que generalmente siempre hago. ¿Qué es poesía, Alejandro? Claro, empezamos fácil, ¿no? Para Ah, nada. Para mí la poesía es una actitud ante la vida, es una forma de mirar, una forma de escuchar, una forma de percibir el mundo que te rodea. Eh, hay tantas cosas que podría decir de la poesía dentro de mi vida, lo que le he entregado, lo que ella me ha entregado también de regreso. Gracias a la poesía he podido viajar, conocer personas, conectar con personas con quienes creía que no iba a poder conectar nunca. Y por lo mismo concibo que es algo que desborda las palabras. Las palabras son el mecanismo, ¿verdad?, que le permite a la poesía llegar a algo concreto, que es el poema. Sin embargo, la actitud que nosotros tenemos frente a este mundo que nos va rodeando, a los lugares que habitamos, a los sitios con los que nos conectamos, es donde se encuentra la poesía. Esa capacidad de ser seres sensibles ante todo. Así que, bueno, yo sé que no existen respuestas concretas ni definitivas sobre qué puede ser el fenómeno poético en sí mismo, pero a mí me deja tranquilo esa acepción. ¿cómo comienza tu sendero en el camino de la poesía? ¿Recuerdas algún hecho en particular, alguna causa que te haya llevado a tomar un libro? Cuéntanos un poquito sobre eso, sobre esas primeras experiencias con algún libro que tú recuerdes, que alguien te haya prestado algo. Sí, es un tema difícil también porque finalmente las palabras a uno lo acompañan desde que es pequeño. Siempre están presentes de una u otra forma. Cuando la gente me pregunta, o sea, yo tengo muy claro cuáles son los hitos que me catapultaron hacia la poesía como arte. Pero cuando la gente me hace esta pregunta, es inevitable para mí no remitirme al momento en el que empecé a hablar. Había un cassette en mi casa donde se escuchaba mi voz de pequeño, las primeras palabras que fui aprendiendo, cómo mencionar ciertas frutas, ¿verdad? Para mí ese es el primer granito, ya el aprender a hablar, el aprender a decir, el aprender a nombrar las cosas. Las palabras te dan esa capacidad de ir ordenando tu entorno, ¿cierto? Luego ya tuvo el aporte de mis profesoras, la profesora Betsabe Salas, por ejemplo, que cuando yo tenía como 8 años, me hizo leer, vestirme de Neruda así chiquitito, con una boina y todo, en la plaza pública de acá de mi ciudad, que es Lota, y leer poemas en un acto público.
Y ya después de adolescente hay una historia que siempre le cuento a los estudiantes cuando visito establecimientos educacionales. Cuando yo tenía como 14 años, entré a primero medio, sucedió que, bueno, yo era un chico muy tímido, no, me costaba como entablar relaciones sociales con el resto y me fui a un liceo que quedaba muy lejos de mi casa. Entonces, en esa oportunidad, yo me sentaba al medio, me sentaba solo porque era muy malo haciendo amigos y había una chiquilla que me gustaba y esta chiquilla era la chica más ruidosa del curso y en una oportunidad la profesora, para interrumpir, ¿verdad?, el hablamiento de esta niña que no dejaba de meter boche, va, golpea la mesa y le dice, oye, anda a sentarte con el niño más silencioso del curso, que era yo. Yo ya en ese tiempo escribía y guardaba mis poemas en la camisa, aquí en un bolsillito que siempre está en el lado del corazón. Y recuerdo que guardé un texto que se llamaba Poema de un niño enamorado, que todavía conservo, y la veo acercarse, se sienta, guardo rápidamente mi poema, hago como que aquí no está sucediendo nada, y cuando volteo, ella está leyendo el texto que yo había escrito. Entonces, en esa oportunidad hicimos como clic, ¿verdad? Ella me mira, yo la miro, me enrojezco, y me dice, ¿tú escribiste esto? Y yo le digo que sí, y me dice que tenía talento en esto y que me iba a ir muy bien. Ese acto, ese solo acto, me cambió la vida para siempre, porque ese fue el momento en el que yo me dije que quería publicar libros. No me dije que quería ser poeta, no me dije que quería dedicarme a la poesía ni nada de eso. Lo demás ha venido por añadidura. Yo quería ser autor. Sin embargo, la poesía siempre estuvo ahí, de alguna u otra forma, como esa compañera, esa amiga del liceo que es la que conoce tus secretos, que es la que habla contigo y con quien siempre puedes contar. Para mí la poesía fue eso, y lo sigue siendo muy en parte. ¿Recuerdas alguna influencia de esa época que hayas leído, que te haya marcado algún autor en específico? Sí, hay varios. Bueno, yo comencé leyendo poesía en rima, entonces Manríquez y sus coplas a la muerte de su padre, para mí es un libro fundamental y que me retrotrae al liceo, ¿no? Yo amo ese libro. Ya posteriormente el verso libre llegó con Gioconda Belli, el libro Mi íntima multitud, que tiene que estar por ahí. Y ese libro lo encontré en el CRA del colegio por casualidad, buscando poesía justamente, y era uno de los pocos libros en verso libre que había dentro del estante. Y después de eso, David Añiñir también, me gustaba mucho David Añiñir en el liceo y sucedía algo muy interesante con el libro de él, Mapurbe, es que lo leíamos como compañeros de curso. Ya tenía mi grupito de amigos y mi grupito de amigos compartía ese libro y esas lecturas. Será por ese lenguaje como un poco contestatario, rupturista, ¿verdad? Que no es una poesía tan formal que me llegó y le llegó a mis compañeros también, ¿no? Que la poesía puede ser más que la camisa y la corbata y el traje, sino que es una forma cotidiana de hablar también, o se acerca a los registros cotidianos también, puede hacerlo. Y bueno, hay muchas más lecturas, ya en la narrativa Liliana Bodoc, fue una narradora que me afectó mucho en el liceo, que me voló la cabeza cuando leí sus novelas. ¿Qué es ser poeta, Alejandro? Oh, mira, no lo sé, ¿ah? Para mí es una tarea, no sé si noble, ya, pero sí cercana a otras tareas que sí contienen la misma nobleza, como los panaderos dentro de un pueblo, como los carpinteros. Hay oficios que son súper necesarios para la sociedad, para su alimentación física y también espiritual. Dentro de lo físico, claro que por supuesto están todas estas labores del comercio, pero la labor espiritual, la labor que hace una persona que busca a través de las palabras cierto orden, cierto cauce, ¿verdad? Que trata de convocar también y trata de ser un canal por el cual esa vox populi encuentre un eco. Yo creo que muy ahí está también la tarea del poeta. No digo que la poesía sea solamente eso, por supuesto,
y no creo que el poeta solamente sea eso, pero si nos podemos retrotraer a un principio primitivo de la tarea poética enfocada en el autor, yo creo que responde mucho a ser un testigo de su tiempo, como decía Rimbaud. En muchas ocasiones cuando yo he preguntado qué es ser poeta y también haciendo referencia a otros medios de difusión, realmente hay una respuesta que yo he visto que se repite mucho. Poeta es el que escribe poemas. Entonces, de alguna otra manera, cuando me han dado esa respuesta y me dicen, esto es un tema estético, nada más, no tiene otra connotación. ¿Tú qué opinas sobre ese tipo de afirmaciones? Para ti, la poesía o el poeta es solamente algo estético que no tiene relación con su día cotidiano, es un acto netamente artístico o tiene una característica que sea encarnada en la cotidianidad. ¿Qué opinión tienes tú al respecto con eso? Claro, es un gran tema ese. Mira, no estoy tan de acuerdo con esta acepción de que el poeta es quien escribe poemas. Primero porque la palabra escribir implica una cosa cotidiana en la actualidad. Ya para nosotros escribir es algo natural porque se nos educa desde chiquitos, ¿verdad? En primero básico a empezar a escribir, a encontrar las palabras, a copiar la forma, la caligrafía, la ortografía, la gramática, la sintaxis. Eh, pero hay muchas personas que aún en los tiempos actuales no saben escribir y eso no les aleja del fenómeno poético en lo absoluto. Eh, y quiero retrotraerme a un ejemplo específico. Acá en la zona del Carbón, que es de donde provengo, habían antiguamente muchos poetas, con U, poetas, que leían textos en los trenes. Personas que a través de la décima popular o a través de la lira eh, iban contando cuáles eran los aconteceres nacionales o cuáles eran las situaciones que iban sucediendo a nivel político, religioso o de interés, incluso de farándula, de interés público, ¿cierto? Entonces, para ellos el poema ocurría en un sitio, en un lugar de debate público. Estaba muy emparentado con la prensa, incluso si lo podríamos decir así. Y había muchos de esos poetas que no sabían escribir, que no sabían empuñar un lápiz, ¿me entiendes? Pero eran personas que tenían la capacidad, y yo he conocido personas aún en la actualidad que en el campo sobre todo practican esto, a través del oído o a través de la musicalidad de las palabras, incapaces de ir hilvanando no solamente versos que sonaran bonitos, sino también versos con contenido o con algún sentido en particular. Eh, entonces yo creo que escapa al hecho de escribir. Por supuesto que está emparentado con, con el uso del lenguaje, eso es inevitable. Si no hay palabras dentro de un poema, no hay poema, así de simple. Pero porque es la materialidad, pero insisto, creo que escapa al hecho de escribir. Los juglares fueron durante mucho tiempo, o los narradores orales que antiguamente compartían historias y leyendas, también cumplían con esa tarea. Ahora, si el poema es un hecho estético, es inevitablemente un hecho estético porque eh, hay una armonía, hay un ritmo, hay una cadencia que trata de encontrar un orden, ¿verdad? Repito mucho la palabra orden, me acuerdo de Jorge Telier ahora que decía que así como la revolución, la poesía también buscaba o anhelaba el orden, ¿verdad? Eso lo dice en el ensayo de los poetas de los lares. Y, y sin embargo, creo que no es lo único, que si fuera solamente por el ritmo de las palabras, por el volumen y por la sonoridad, estaríamos desperdiciando todo el trasfondo que hay detrás de cada palabra, todas las puertas que abre un solo vocablo, todas las capacidades de transmitir emociones, de generar reflexiones, de abrirse como un punto de debate dentro del orden que las palabras tratan de subvertir dentro de un texto. Entonces, claro, es un hecho estético, pero no creo que sea lo único. Y aun cuando escribimos poemas de amor o sobre la belleza misma, ¿verdad? O sobre el pensamiento del lenguaje, hay también ahí una crisis de lo que ya está dicho y es lo que hace posible también el plasmar un texto. Esa es mi posición.
muy interesante tu explicación y ya que estamos entrando en eso, como tú sabrás también, por ejemplo, las formas de escritura de la poesía, sobre todo el soneto, que es una forma de escribir que naturalmente es musical y que en muchas ocasiones, según algunos escritores dicen que tiene más dificultad que el mismo verso libre. Ahora, Mm. lo complejo del verso libre es muchas veces decir, ¿verso libre de qué? Yo he visto ese tema porque muchas veces puede haber un verso rimado que no necesariamente cumpla con los patrones del soneto o la del alejandrino, pero pueden estar bien pensados en términos silábicos, ¿cierto? Entonces, mucha gente lo toma como un verso libre, pero realmente es verso libre o el verso libre es escribir de una forma completamente desordenada, en donde no hay ningún tipo de patrón ni conteo de sílabas. Mi pregunta va a eso mismo. ¿Qué entiendes tú por verso libre? ¿Será ese patrón rimado, por ejemplo, estrofa número 1, 5, 6, 7, 7, 5, 6, 7, 7, por ejemplo, 8, 2, 2, pero siempre bien pensado silábicamente, o el verso libre es no digamos que una escritura automática, pero sí que no respeta ningún tipo de metro, ningún tipo de cadencia, como tú dijiste? ¿Qué tienes tú por verso libre en ese sentido? Te puedo Para mí toda... dar un ejemplo antes. Perdón, te podría dar un ejemplo. Por ejemplo, Guillermo Apollinaire podría ser catalogado como alguien que escribe verso libre, o, por ejemplo, si bien Rubén Darío mezclaba soneto con el alejandrino, pero a veces también tenía distintos tipos de control de sílabas. Ahora sí, tomando ese ejemplo, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, creo que existen siempre los puntos medios, ¿ya? Y estamos en tiempos de puntos medios considerando que tenemos al alcance de nuestras manos toda la información posible del mundo. Lo interesante es qué hacemos con esa información. Por un lado está, claro, el verso métrico, que es más clásico y hay personas que lo defienden mucho. Y por otro lado está el verso libre o que anhela ser totalmente libre. En medio está el verso blanco también, que es una práctica que no se escucha mucho, pero que también existe ante los radicalismos del verso libre y del verso métrico. Ahora, yo creo que toda frase, todo enunciado que usamos es métrico. El ritmo está en las palabras siempre. Y podría tomar esta conversación y tomar esto que estoy diciendo ahora y escribirlo en verso y darme cuenta que de forma natural, a través de mi respiración o a través de la acentuación que voy usando, hay estructuras internas que se adecúan también a mi ritmo biológico. Entonces creo que el verso libre, libre no existe verso libre y eso creo que lo estoy sacando de otro poeta cuyo nombre no puedo recordar ahora. Eh, Ahora, claro, habrá quienes se lo tomen de forma más medida en el sentido de que digan, bueno, hay un verso libre, ¿verdad? Puede componerse de dos pequeños metros que se juntan y que producen una respiración particular. Y habrá quienes desechen totalmente o hagan vista gorda de ese metro y anhelen a un efluir de la conciencia. Creo que lo interesante está en ir probando esas formas. Pero insisto, yo no creo que sea todo totalmente libre. Y en particular para mí, que practico el verso libre, es muy importante la respiración y el cuerpo. Todas las palabras, todas las frases, todas las oraciones pasan necesariamente por el hecho físico del cuerpo y la voz. La voz es un hecho físico, emerge de unas cuerdas vocales y para poder sacar esas palabras de mi cuerpo, para que puedan escucharse del otro lado, tiene que haber una presión desde mis pulmones, ¿verdad? Que emita ese aire suficiente y no produzca de que me ahogue al final. Entonces, la pregunta para mí está en cómo puedo hacer que esos patrones respiratorios pasen y puedan plasmarse en un texto. Perdón si me alargo con esto, pero No, yo siempre por uso favor. el ejemplo en el teatro de esta dualidad, esta contradicción entre Stanislavski, ¿verdad? Y Artaud. Cuando existía antes la memoria emotiva en el teatro y para representar un personaje en el escenario tenías que recurrir a un hecho traumático para poder llorar, por ejemplo, o a un hecho feliz para poder reír. Y luego después aparece
Artaud y decía, oye, pero ¿cómo puede ser que los actores estemos jugando con nuestras emociones? ¿Qué pasa si de pronto tocas el botón equivocado y tu cuerpo se daña a sí mismo en el intento de llorar, por ejemplo, y recurrir a un trauma? ¿Cómo sales del trauma? Entonces todo está en el cuerpo, así como el atleta, para poder correr, ¿verdad? Se le es necesario sostener su cuerpo sobre su respiración para mantener un ritmo durante la carrera. Asimismo, el poeta, para mí, o el actor, en el caso de Artaud, tiene que recurrir a su respiración para poder correr la carrera del lenguaje o la carrera de la representación. Todo pasa necesariamente por esa respiración. Hablamos de forma distinta y nos dirigimos al otro de forma distinta cuando estamos enojados o cuando estamos felices o cuando estamos viviendo situaciones tristes, ¿me entiendes? La tristeza a nivel de lenguaje no ocupa ni las mismas palabras, ni la misma respiración, ni el mismo tono que ocupa la felicidad. Entonces, para mí, dentro de mi proceso creativo, es súper importante prestarle atención a esos patrones, porque siento que no voy a estar todo el tiempo yo leyendo mis textos, sino que la otra persona, el lector, lo va a tener que reconstruir y emular. Por lo tanto, si puedo mantener un control sobre la métrica, y si no sobre la métrica, sobre la acentuación, y si no sobre la acentuación, sobre la respiración, entonces estoy más cerca de tratar de emular los detonantes que generaron el texto que terminé publicando o plasmando. ¿Tienes alguna rutina en específico o alguna metodología cuando tú escribes y lees? Por ejemplo, tú le dedicas tanta hora a la semana, al día, o tu acto de escritura, lectura es algo espontáneo. ¿Cómo lo haces tú? Es difícil salirse de la escritura, por lo menos para mí. Si yo no estoy escribiendo, estoy leyendo; si no estoy leyendo, estoy editando; si no estoy editando, estoy contemplando por lo menos y pensando en el hecho poético. Lo estoy buscando siempre, ¿me entiendes? A veces voy en la micro, estoy escuchando música y en esa música hay algo que me llama la atención, hay una frase o una forma en la que las palabras se plasman a través de la melodía que me resulta interesante y lo busco con el fin de en algún momento usarlo también dentro de mi escritura. Me bajo los audífonos y escucho a una persona que está vendiendo galletas en la micro o está vendiendo parches curitas y para poder plantarse adelante y persuadirnos está usando el lenguaje, está usando la lengua para tratar de llegar a nosotros con un mensaje, que puede ser un mensaje totalmente inventado, pero contando una tragedia muy horrible, pero es su método de persuasión, ¿me entiendes? Entonces, siempre estoy pensando en el hecho poético. Ahora, yo me he comprobado a mí mismo de que puedo intencionarlo. O sea, si yo estoy aquí y me dicen escribe un poema sobre los pájaros, quizás tarde un poco, pero puedo escribir un poema sobre los pájaros. Pero no es lo que busco. Lo que busco es ir encontrando grietas dentro de las palabras. Y para mí es importante esa atención, es importante. Entonces un poema me puede tomar de pronto, me puede hacer sentido algo dentro de la micro o cuando voy comprando en la feria o cuando estoy en mi casa tranquilamente o incluso cuando estoy en el baño, ¿no? Puede pasar en cualquier momento. Y es cosa de estar atento e ir buscando los botones o las grietas, como me gusta decirle a mí, para tratar de condensar sentidos que escapen al sentido natural de las palabras. Entonces, ya después en términos de patrones, a mí me gusta escribir a mano. Tengo una cosa que yo llamo bocetos. Antes de escribir un poema yo lo boceteo, lo que es en el fondo ir plasmando las ideas como van saliendo, buscando el sonido y después de eso lo desarmo para llevarlo a la edición del texto ya en el computador y de forma reposada y pensándolo como una obra en sí misma. Y ahí puedo dilucidar si es un texto que sobrevive a una crítica o a una publicación o no. Mm. Respecto a los temas de la poesía, hay varios escritores que hablan sobre la muerte, hay otros, por ejemplo, para citar algunos, como Humberto Díaz Casanueva, que es un hombre más metafísico, un Rosamel del Valle que puede ser más onírico, un Stefan Meyerbeck, que es naturalmente un simbolista. ¿Con cuál de este tipo de contenidos te sientes más cercano tú? ¿Con un contenido onírico, metafísico, psíquico, o un contenido que tenga más relación con el amor, con la reflexión en cuanto a qué es el amor también?
o la comparación entre ciertas cosas que uno puede estar en el entorno natural, o prefieres tú quizá un lenguaje más, más enigmático? ¿Con qué te quedas Mm. tú dentro de esa posibilidad que existe dentro de la poesía? Eh, bueno, primero déjame responder, porque hay algunas personas saludando ahí en Ah, los claro. mensajes. A Indira, a José Baroja, vi a Mónica Morales también, perdón, Mónica Maldonado. Un abrazo a ustedes, muchas gracias por escuchar la entrevista y los quiero muchísimo. Mira, yo soy un lárico empedernido, no lo puedo evitar. Pues será por el sur, será por el pueblo, no sé. Ahora, no, yo siento que no estoy en el tono de la poesía lárica tampoco. No te vas a encontrar con pueblos perdidos ni películas de cowboy en mi poesía. Sí te vas a encontrar con ruinas, sí te vas a encontrar con, con una poesía que puede llegar a ser más enigmática. A mí me llega mucho también en la poesía de la guerra. Ya Giorgio Seferis, por ejemplo, cuando lo leí por primera vez me voló la cabeza. Creo que no por nada es un premio Nobel. Esas crisis humanas, ¿verdad? De estar casi siempre al borde de la muerte, de sentir que todo lo material es tan efímero, que tu salud es frágil, que tu vida es frágil, que tu carne es frágil. Iset Sarajlik, por ejemplo. Iset me parece un poeta increíble porque cuando uno lo lee sientes el amor a pesar de la guerra, a pesar de la pólvora. Es una poesía de la pólvora, de las detonantes de bombas, ¿me entiendes? Pero ahí está Iset escribiendo poemas de amor en medio de la guerra y poemas de amor no solamente a una amada, a una mujer, sino también a sus hijos, al mundo. Es un canto de amor al mundo en medio de esa crisis gigante. Por lo mismo también me llega Raúl Zurita, por lo mismo también me llega Nashwan Darwish o Mahmoud Darwish, por ejemplo, a propósito de la guerra en Palestina. Me siento más emparentado con esos poetas que siempre están perdiendo algo, No se escuchó al final, dijiste que siempre están perdiendo, ¿cierto? que siempre están perdiendo algo. Ah, ya, ya. Bien, no se había escuchado esa parte. Alejandro, también, por lo que veo, tú tienes una editorial. Cuéntame, ¿cuándo iniciaste esta editorial? ¿Cuáles fueron tus inclinaciones, motivaciones hacia abrir una de estas? ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, la Balandra Poética, antes que editorial, es una plataforma de gestión cultural. Eh, Nace como un conjunto de jóvenes artistas que buscábamos un espacio para poder desarrollar actividades en colegios, publicaciones de libros, lecturas, recitales, encuentros. Y posteriormente nace la editorial como una necesidad. En el 2017 yo participé de un proyecto que se llama Rescate del Patrimonio Cultural Inmaterial en la zona del carbón a través de la creación literaria. Tenía un nombre muy largo. Y en esa oportunidad me di cuenta de una necesidad terrible que había en Lota con respecto a la literatura del carbón. Había muchos escritores publicando libros que eran muy artesanales, libros que a veces no cumplían con ciertos estándares, por ejemplo, ISBN o un orden, ¿verdad? Ya como enfoque editorial, y eso impedía que llegara de mejor forma a los lectores, impedía su difusión y en el peor de los casos impedía incluso su comercialización y su conservación, que era una cosa que me preocupaba harto. Había un boom de escritores que estaban abordando el tema de la pérdida de la zona del carbón, de su patrimonio cultural, de su memoria, de su identidad. Entonces estaba ocurriendo un hecho que para mí era muy interesante a nivel eh, teórico, por decirlo así. Entonces, la balandra poética venía un poco a suplir esa necesidad, a generar una oportunidad para los escritores de llegar fácilmente al objeto material del libro, libros que fueran distintos a lo que ya se conocía de Lota. Lo que siempre se publicaba bien de Lota eran libros publicados por universidades, por editoriales más grandes, pero los escritores del carbón que estaban haciendo una obra súper importante, una labor súper necesaria y que además tenía un eco en la ciudadanía, no estaban teniendo los libros que yo creía que merecían tener.
En ese camino a la profesionalización nace la balandra poética, se extiende hacia la región del Biobío y bueno, hemos publicado escritores de Hualpén, de Nacimiento, de Lebu, de Lota, de Coronel, de Concepción también, siempre con un enfoque en la región del Biobío y con este doble interés, por un lado de la descentralización y por otro lado del acceso al libro para los lectores, pero también para los escritores. ¿Tú, Alejandro, crees que la obra se puede separar del autor? Es decir, ejemplo, que es un ejemplo muy normal acá en Chile. Se insulta a Pablo Neruda de una forma, creo yo, desmesurada, sin jamás haber leído su trabajo, que es muy fácil por temas ideológicos antes que todo. Lo mismo puede pasar con otro escritor chileno, que se llama Miguel Serrano, que es insultado previamente simplemente por un tema también ideológico, sin jamás haber abierto una página de ninguno de aquellos libros. Entonces es muy fácil escuchar o leer en comentarios, no, mira, de Neruda quédate con la obra y olvídate del autor. Lo mismo pasa con Miguel Serrano, ¿cierto? Yo creo que eso es complicado, separar la obra del autor, porque finalmente el autor es lo que está escribiendo es base de su experiencia vital. Entonces, yo te quiero hacer esta pregunta a ti. ¿Tú crees que se puede separar la obra del autor? Yo creo que se puede, no sé si se debería, y no sé si uno debiera ser tan tajante con ciertas situaciones. Yo, más que ver la obra y el autor como dos mundos paralelos que se conectan a veces, para mí esto funciona como una naranja, ¿me entiendes? Como las cebollas, y acordándose de Shrek, tienen capas, ¿no? Está el centro, que es la obra, y después viene la vida del autor, el contexto de producción, y todo eso va sumando y va creciendo. Entonces uno puede quedarse con la obra perfectamente si es lo que te gusta comer solamente, el centro de la naranja. Pero si quieres salir hacia afuera, es una opción que todo el mundo tiene derecho de tomar. Eh, pero eso, es una opción libre. O sea, si una persona cree que no va con su moralidad leer a Neruda porque hizo esto, esto y esto otro, yo no lo voy a juzgar por eso. ¿Me entiendes? Lo que sí creo que es peligroso es llegar a la censura, creer que una institución, ya sea el Estado, ya sea un órgano censor, ya sea una especie de policía del pensamiento, deba definir qué es lo que como sociedad debiéramos leer o no. ¿Me entiendes? Creo que es peligroso olvidarse de libros como Mi lucha de Hitler, por irme a un ejemplo más radical. Es necesario que exista para saber qué fue lo que pasó ahí. Y lo mismo ocurre con otros autores. Eh, Creo que tampoco un libro debería tomarse como una Biblia. Creo que todo lo que está escrito en papel tiene también el deber de ser cuestionado por el lector. Es necesaria una lectura crítica de los clásicos, una lectura crítica incluso de los contemporáneos. Eh, y por último, estamos en una sociedad con esta libertad. Gracias a Dios vivimos en una sociedad que tiene esta libertad de escoger medianamente qué es lo que lee, y está ahí a la opción. Ahora, sobre el caso Neruda en particular, ahí ocurren dos hechos gigantes. Primero, no la fake news, no quiero usar el término fake news, pero sí que mucho de lo que se cuenta a veces tiene muchas imprecisiones. Por ejemplo, lo del abandono de su hija tiene muchas imprecisiones. Yo he escuchado a TikTokers decir que Neruda escribió un poema sobre una violación que hizo. No hay ningún poema sobre Neruda sobre violación. Cuestionables patriarcalmente, ya te lo puedo conceder, pero no hay ningún poema sobre violación. Lo que hay es un texto en donde se refiere a un hecho particular que él vivió en Confieso que he vivido, en su biografía, donde él se autoacusa. Y segundo, el hecho del castigo antes que el análisis. Que yo siento que igual la prensa ha jugado un flaco favor en el caso de Neruda y en el caso de muchos otros autores. De pronto olvidamos los contextos detrás de una situación en particular. Cuando yo le planteo esto a los estudiantes, a mis estudiantes de poesía, yo les digo, ustedes tienen el derecho de decir si les gusta Neruda o no, si están a favor de lo que hizo o no, si creen que lo que hizo fue correcto o no, pero eso es un debate. Nunca vamos a estar totalmente de acuerdo sobre lo que hizo o no, ¿ya? Todos
tenemos errores, todos cometemos aciertos. La pregunta es, si Neruda hizo esto y luego hizo lo del Winnipeg, por poner un ejemplo en particular, entonces, ¿puede un hecho bueno limpiar un hecho malo? ¿Y qué tanto un hecho malo puede ensuciar un hecho bueno? El debate me resulta más interesante que la conclusión. El poder decirnos, ¿sabes qué? Igual puede ser que este acto que cometió Neruda no era tan positivo como creíamos. Pero el poder investigarlo, el poder conversarlo es una oportunidad muy rica que creo que frente a la censura, frente al castigo, frente a la funa o la cancelación, estaríamos perdiéndonos. Y es una oportunidad también de enseñar, creo yo, ¿no? De educar. Si este hecho ocurrió en el pasado, hablemos libremente de este hecho y no quememos libros, por favor. Vamos a conversar. Esa es mi postura. Muy interesante. Y aquí también se me ocurre otra pregunta después de esto, pero antes decir que lo que tú acabas de decir sobre Pablo Neruda, sobre lo que publica en la novela Confieso que vivió, que es una novela, entendiendo que es ficción, que hay cosas que pueden ser alteradas, ¿cierto? Y también hablaste del tema de su hija. Y eso sale en TikTok, yo he visto un sinfín de insultos, por eso que lo pongo aquí en la mesa para hablarlo. Y, y me parece que, y esto lo doy como contrarrespuesta, se la doy a muchos jóvenes, que me parece que poco leen y harto hablan. Y es, tú escuchas reggaetón, yo le he dicho a uno, me dice, sí, tú analizas la vida de esos artistas, yo lo pongo entre comillas, porque para mí no lo son. Y me dicen, ah, no, es que a mí me importa vacilar la canción. Ah, le digo yo. Pero usted ve que ese tipo que usted escucha, que se ha visto que es un drogadicto, que son eh, tipos que pierden la conciencia de todos los actos que realizan a diario, tipos que se ven metidos en peleas, en borracheras, usted lo escucha con mucha pasión. Entonces, si usted insulta a Neruda, que a usted no le interesa la poesía, que usted no lo lee, ¿por qué se hace cargo de eso con una forma tan ferviente y no de lo que usted hace? Primero lo que usted hace. Claro. Y usted admira a tipos que son delincuentes. Eso pasa. Entonces ahí está como ese doble estándar, creo yo. Y ahora viene esa pregunta que te quería realizar, que es, entonces el poeta tiene un deber moral, ético, y por eso me gusta hacer esta pregunta, porque el poeta solo se tiene que dedicar a escribir y desde ahí hacer una impresión hacia el lector, o tiene que hacer algo más. Entonces para ti, el poeta necesariamente tiene que seguir un código ético. Para mí es importante la coherencia, pero mira, es necesaria la coherencia porque al final estás tú expuesto al momento de la lectura frente a discursos, ¿verdad? Sobre eh, ideologías o sobre posturas muy críticas. Ahora, yo si creo que el poeta debiera hacer algo, no sé si estoy muy de acuerdo con que un poeta debiera ser moralmente limpio siempre. Eh, no sé si un poeta debiera ser siempre un poeta social, no sé si un poeta debiera ser siempre un poeta consciente de su entorno, o siempre un poeta que se preocupe de la belleza, o siempre un poeta, porque creo que no hay respuestas fijas sobre esto, ¿ya? La figura del poeta es la figura de cualquier persona que vive en este mundo y debiera ser visto de esa manera. ¿Por qué no lo vemos de esa manera? Y yo creo que también es culpa un poco de nuestra educación que insiste en instaurar a los libros como la ley sobre qué son las cosas y qué no son. Y ahora a nivel personal, por lo menos para mí, eh, y soy muy claro en afirmar que esto es mi decisión, ¿verdad? Para mí, por ejemplo, es muy importante no fumar públicamente. Yo no fumo, de hecho, no me gusta, ¿me entiendes? Porque trabajo con estudiantes. Mucha de mi literatura hace eco con adolescentes y para mí sí es importante ofrecerles de alguna manera un modelo distinto a lo que se puede ver en otros campos, ¿verdad? Como el campo de la música del que se acaba de hablar. Tratar
de usar las palabras de cierta forma, de mantener cierta elocuencia, de practicar esa elocuencia y ese desplante, no con el fin de instaurarme como una especie de guía espiritual, ni moral, ni nada, pero sí como una manera de decir, sabes, no es necesario seguir a la masa, ni es necesario comportarte de esta manera para ser un artista, no es necesario ser un poeta maldito, existen otras maneras también. Y porque eso además me permite llegar a otros públicos, a distintos rangos etarios, me da cierta flexibilidad dentro del campo. Entonces, en ese sentido, para mí, insisto, para mí, sí es importante esa decisión de situarme quizás como en la línea donde pueda hablar tranquilamente de, de que quizás no estoy tan de acuerdo con actos de violación, por ejemplo, y no estar funado por un acto igual. Tú enseñas poesía, Alejandro, acabas de mencionar. ¿Qué es lo que tú enseñas cuando una persona llega a aprender de ti? Por ejemplo, una persona que no tiene idea de poesía y que quiere aprender a leer, escribir. ¿Qué es lo que tú generalmente puedes entregarle a esa persona en sus primeros pasos? Sí, esto de enseñar, que es una palabra muy cercana al mostrar, es un gran debate porque no sé si, yo creo que se puede enseñar la poesía, se puede mostrar la poesía también, se puede enseñar la técnica, la métrica, todo eso, ¿verdad? Pero finalmente el aprendizaje no ocurre acá, no ocurre con el guía, ocurre con quien está escuchando. Esa persona que está del otro lado es la que va definiendo su propio camino. Yo me planteo desde la primera necesidad que tenemos los poetas de la lectura, ¿verdad? No son muchas personas las que van a nuestros recitales, no son muchas personas las que abren un libro de poesía, y eso es porque hay prejuicios acerca de qué es poesía y qué no. Hay prejuicios de que la poesía es un salón inaccesible con una puerta de fierro gigante donde solo los iluminados pueden acceder. O hay prejuicios también de que la poesía es una cosa aburrida, de que es inentendible. Entonces mi primera tarea es romper el prejuicio, que quien se acerca a un taller, sobre todo cuando son estudiantes, entiendan que la poesía es una cosa que nos pertenece como humanidad, que es un patrimonio de la humanidad completa, porque juega con algo tan crucial para el ser humano como es la comunicación y las palabras. Gracias a estas palabras que son un milagro, siempre digo, es que nos podemos escuchar ahora, es que nos podemos comunicar, podemos debatir sobre la sociedad en la que vivimos, podemos analizar nuestro entorno y podemos incluso darle orden a esa belleza que nos rodea. Una vez rompiendo estos prejuicios, comienza la experiencia poética. Y la experiencia poética es el estudiante entrando al lenguaje o a la lengua y descubriéndose a sí mismo, descubriendo el poder que tienen, redescubriendo el arma que son también para defenderse, para legitimarse en una sociedad que es cada vez más homogénea, para poder decir libremente qué es lo que piensas, qué es lo que sientes, sin que nadie venga aquí a mirarte con prejuicios o a juzgarte por lo que piensas y por lo que sientes. Los estudiantes de media, sobre todo, sienten mucho que expresar las emociones es un hecho, es un acto de debilidad, ¿me entiendes? No llores públicamente, no te rías tanto, comporta de esta forma. La poesía te da esa posibilidad del juego, te da esa posibilidad de llorar con una máscara acá al frente, que es la metáfora, que no es mentir, sino que es encontrar nuevos sentidos a algo que a veces es tan inexplicable como un llanto, como un dolor. ¿Cómo explicas un dolor? ¿Tú qué opinas de que se puede escribir poesía sin leer poesía? Porque existe también, lamentablemente, la manía de escribir o tildar algo que se llame poesía, pero no se quiere leer poesía. ¿Qué, qué te parece a ti? A mí me parece que en primera instancia esto, antes de que me respondas, que también una parte de la sociedad actual, una especie de hacer todo de forma fácil sin ningún esfuerzo. Pero
Hay algunos que insisten que dicen se puede hacer poesía sin leer nada. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tú quieres llamar algo que es poesía solo porque escribes un diario de vida, ¿cierto? Y no quieres leerla porque se supone que uno escribe porque primero también le gusta leerla. Y te hago esa pregunta, ¿se puede hacer poesía sin leer poesía? Supongamos que viviéramos en un mundo, voy a usar un ejemplo de un amigo, ¿ya? Del poeta Iván Jiménez, que una vez me hizo ver esto. Vivamos en un mundo en el que nunca has salido de tu casa, no tienes muebles y lo primero que tienes que hacer es sentarte en una silla, ¿verdad? La primera necesidad humana, la necesidad de sentarse en un lugar después de un día largo. Puedes sentarte en el piso y de pronto te vas a dar cuenta de que existen formas más cómodas de sentarse. Si nunca has visto una silla en tu vida, ¿cómo vas a carpintear esa primera silla? Vas a volver a descubrir la piedra, vas a volver a descubrir un, un, una esponja, ¿me entiendes? Pienso en las almohadas, en eso estoy pensando. Eh, Creo que para entender cómo funciona la poesía, para entender cómo funciona la lengua, es necesario acercarse a los maestros. Creo que se puede escribir una poesía sin acercarse a la poesía, sí, una poesía de aciertos. Una persona que dispara 1000 veces contra un blanco puede darle una entre 999, ¿me entiendes? Pero hay otras 998 donde nunca le atinó. Entonces, en ese sentido, puede ser que quizás le des a algo, pero para entender cómo funciona tienes que leer poesía. Y yo le sumo una cosa más a la fórmula, sobre todo cuando uno es un poeta joven. Para mí, en mi formación, fue muy importante no solamente leer, sino también escuchar, ir a lecturas, ir a recitales, leer públicamente, porque vas afinando el oído, ¿me entiendes? Sabiendo cómo escriben otras personas, te das cuenta de qué es lo que te gusta, qué es lo que no te agrada, de cuáles son las opciones y los caminos que existen. Y no estás intentando inventar la rueda cuando hay 1000 formas de hacer la rueda y de pronto quizás lo que te falta es un perno nomás dentro de esa fórmula. Las herramientas están ahí al alcance de la mano y nadie te las está privando. Finalmente, uno siempre cuando hace un arte se alimenta de lo que conoce. Si conoces poesía, si buscas poesía, la poesía te va a encontrar también. Bueno, Alejandro, vamos a dar por terminado la entrevista de hoy. A mí personalmente me gustó mucho escuchar todos tus puntos de vista, me agradaron bastante, así que muchas gracias por tu disposición y por tu claridad al expresar todas las ideas que tienes sobre la poesía y el lenguaje en su generalidad. Así que muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias también a ti, gracias a quienes estuvieron escuchando. Vi a varias personas conectarse, desconectarse y a varios comentarios por ahí que están fluyendo. Me siento muy contento de estar en este espacio. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Mis redes sociales, bueno, está de más sobre explicarlo acá porque estamos en Instagram, pero Estirpe Poesía es mi clave en todo. Me encuentran en Facebook como Estirpe Poesía, mi correo es Estirpe Poesía y también tengo un Substack donde estoy subiendo algunos ensayos, artículos, prólogos. Me cuesta usar la palabra ensayo, ¿eh? Estoy acostumbrándome, pero están ahí para que también ustedes puedan acercarse y bueno, conversar finalmente. Eh, Eso, muchas gracias por escuchar y todo el cariño del mundo. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras, por tu disposición y tu tiempo. Y también agradecer a todas las personas que estuvieron ahí conectadas y comentando. Nos vemos en otra ocasión en Cavilación Poética. Muchas gracias a todos. Nos vemos.